Buenas mis amigos y amigas de verplanos.com, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por venir a ver este nuevo video para el canal. Esta vez traigo un diseño o plano de casa de carácter social que está pensado para ser pareada, bastante económico y que está desarrollado en 2 niveles. También cuenta con 2 dormitorios y tiene un cuarto de baño. ¿Me acompaña a ver más detalle de este plano de casa? Vamos a ver, acompáñeme. El diseño de hoy es un plano de casa bastante urbano, cuenta con las características para ser un plano de casa de carácter social por lo económico. Tiene 2 dormitorios, un cuarto de baño, sala de estar, comedor junto con la cocina y un pequeño patio trasero para un lavadero. Para que entendamos mejor la distribución de sus espacios, vamos a ver una vista en planta de su primer nivel. Sus medidas generales son de 4 metros de frente por 10 metros de largo aproximadamente, y las del terreno donde está emplazada en esta ocasión esta vivienda es de 4 metros, 5 de frente por 15 metros de largo. En el primer nivel encontramos los espacios compartidos. El primero es la sala de estar o compartir social, luego viene la cocina, ambiente que comparte lugar con el comedor. Y en esta parte también se encuentra una salida a un pequeño patio trasero donde se podría instalar un lavadero como lo es en este ejemplo. Pasemos ahora al segundo nivel. En el segundo nivel de esta vivienda lo que tenemos son los espacios privados. Por una parte tenemos los 2 dormitorios que incluye este diseño de casa y además tenemos el único cuarto de baño con el que cuenta esta vivienda. Como podemos ver, es un diseño simple. Eso es cierto, por lo mismo es un buen plano de casa si tenemos un presupuesto ajustado, ya que permite la construcción corrida o adosada, también pareada como es en este ejemplo. Y bueno, si le gustó este plano de casa, no olvide que puede darle un me gusta al video, y también si gusta puede dejar su opinión más abajo en la caja de comentarios. Les recuerdo que desde la descripción de este video y también en el primer comentario fijado, habrá un enlace para que usted pueda bajar este plano de casa en DWG para AutoCAD en la versión 2007 en adelante y también en PDF. Otra cosa que me gustaría recordarle es que si gusta recibir todos los planos de casas que voy compartiendo, no olvide suscribirse al canal, es totalmente gratis y no pierde nada. No pierda esa oportunidad, suscríbase. Ahora yo me despido, pero como sabrán, les dejo la invitación a que se quede, porque ahora viene un pequeño recorrido por el interior de la casa para que entendamos mejor cómo sería este diseño en la realidad. Le mando un saludo afectuoso a través de su pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!